Hola a todos y bienvenidos a este primer episodio del podcast Literatura Cítrica. Para los que no me conocen, yo soy Ana Mandarina, creo contenido principalmente en TikTok e Instagram desde el año pasado. Me gusta hablar de libros, también analizar polémicas y analizar cosas que están muy arraigadas en el mundo de BookTok y Bookstagram. Eso es más o menos lo que vamos a hablar acá, pero en un contenido más largo y más sobreanalizado. Varias personas me estaban animando a hacer un contenido más largo desde hace tiempo y yo no le estaba dando pelota, la verdad, porque siento que es todo un tema bastante complicado, el tema de grabar, el tema de tener los dispositivos necesarios para hacerlo. Las ideas estaban porque sobrepienso mucho y hablo mucho con mis amigas y hablo mucho en TikTok también sobre temas que me interesan. No me animaba todavía a decir poner el micrófono, la cámara. Bueno, la cámara no, mentira, no tengo cámara, pero pero poner las cosas para decir, bueno, capaz que podemos sobreanalizar este tema juntos y compartirlo con alguien que capaz quiere lavar los platos escuchando esto de fondo, ordenar la pieza, ordenar el departamento o salir a caminar un poco. Pero bueno, no me quiero explayar mucho en la intro porque el tema que vamos a hablar hoy es la toxicidad en BookTok y por qué se dice que BookTok es tóxico. Haciendo el guión para poder hablar de esto, me di cuenta de que es un proceso multifactorial y hay cosas de las que no voy a poder hablar tanto por el tiempo como por desconocimiento, así que si se les ocurre alguna otra razón de por qué hay tanta toxicidad en BookTok, por favor déjenlo en los comentarios. Y para hablar de esto vamos a ir al origen de todo, que fue 2020. TikTok ya estaba subiendo en popularidad desde fines del 2019, pero no fue hasta que todos nos encontramos encerrados en la famosísima pandemia que comenzó a subir de una manera desmesurada, principalmente con un público adolescente que todavía no sabía y estaba intentando descubrir su nueva personalidad. En esta aplicación se crearon muchos nichos diferentes que en realidad ya existían, pero que migraron a esta aplicación, por ende nuevas personas lo descubrieron. Entre ellos podemos encontrar los otakus, de los que yo pertenecía, los cinéfilos y también, obviamente, los lectores. Por lo que la comunidad de lectores que ya existía en YouTube, en Tumblr y en Twitter recibió una nueva oleada de lectores y siguió recibiendo cada vez más a medida que los años pasaban y TikTok se popularizaba todavía más. Estos lectores eran novatos y los únicos libros que habían leído eran los de la secundaria y su forma de comenzar fue como la de muchos, con libros de fantasía, de romance, libros virales. Porque a esa edad no te iba a llamar la atención el Quijote de la Mancha cuando había una historia ahí de dragones y hadas que sonaba muchísimo más entretenida. Además, recordemos que muchas personas que comienzan a leer basan sus gustos según las películas y series que vieron, por lo que una persona que le encantó Percy Jackson probablemente elija la canción de Aquiles antes que la Ilíada. Esto hizo como un cortocircuito con los lectores que ya estaban hace rato en la comunidad, porque de repente leer era de personas cool, ya no era de marginados, de chicos raros, nerds. Y aquellas personas que se habían reído de nosotros por leer, ahora estaban leyendo. Y esto de tener nuevas personas en una comunidad que fue por años hostigada y menospreciada chocaba con lo que nosotros habíamos aprendido que era leer. En ese entonces teníamos que contarnos que nos miran raro por leer en los recreos, que se rían de nosotros y nos llamen frikis. Y de la nada llegaban personas a las cuales se les aplaudía y admiraba por leer. Ellos no habían recibido el bullying por tener un libro en la mano. Y el hecho de que nosotros hayamos sufrido esto, pero los nuevos no, por más malo que suene, se sentía injusto. Y esta es la base para entender por qué hay tanto quilombo en BookTok. A partir de acá las discusiones se separan, pero con una raíz fija, que es el resentimiento entre los lectores viejos y los lectores nuevos. El eterno debate entre los que, entre comillas, leen bien y los que leen mal. Este leer bien y mal se puede interpretar como la pelea de leer clásicos o leer juveniles, la de virales o libros poco conocidos, o la de romantasy y la fantasía épica. Todos te quieren decir qué debes leer, qué no debes leer, cómo debes leer y hasta cuánto debes leer. Porque si lees más de 100 libros al año, estás mintiendo, pero si lees uno al mes, sos mal lector. Las típicas peleas eternas que ya conocemos y seguramente vamos a analizar en algún próximo episodio. Así que estén atentos y no se pierdan ningún episodio. Pero sigamos, cuando llevas mucho tiempo en un hábito, a mí me gusta llamar a la literatura como un arte, lo vas perfeccionando, vas evolucionando y conociendo cosas nuevas. Entendés que hay libros que te ayudan a desconectar un poco con los problemas y otros que te conectan con el mundo real. Podés llegar a ese equilibrio y entender que ambas lecturas pueden convivir en un mismo lector. Pero a los novatos les cuesta entender eso, no solo porque en el mundo de redes sociales no te puede gustar algo sin convertirlo por completo en tu nueva personalidad, sino porque se tiende a clasificar a las personas en un único arquetipo y ellas mismas también se encierran ahí. En un ejemplo básico son los que de vuelta leen clásicos, creen que su literatura es la iluminada, la mejor, que el resto es basura porque no van a tener la complejidad y profundidad de un libro escrito en 1800, por lo que critican a los que leen romantasy por entretener. Pero a su vez, los que leen romantasy reaccionan de manera ofensiva, obviamente, y dicen que los clásicos son aburridos, que son pretenciosos, que se creen mejores que otros y que ya la sé más,
Es mejor que Dostoyevsky porque ella podía haber escrito Noches Blancas, pero él nunca podría haber escrito a Acotar. Y estas discusiones tienen algo en común, que son personas inmaduras que no salen de su bruja para aprender cosas nuevas ni aceptar que otros pueden tener otro punto de vista que es igual de válido que el nuestro. Y el ser humano siempre fue muy polar a la hora de defender sus ideales. Se van al extremo, todo es blanco o negro, olvidándose de la gama de grises que hay entre los dos. Por lo que parece hasta su propia naturaleza discutir de manera casi futbolística sobre literatura. No se entiende que una crítica a un libro no significa que te están criticando a vos como lector por haberte gustado ese libro y tampoco se sabe criticar un libro sin atacar a las personas que sí le gustaron. Esto crea un ambiente tenso en BookTok. Otro punto del que hablar debe ser cómo TikTok como plataforma contribuye a esto, y algo que amplifica estas polémicas y peleas es el beneficio del anonimato que te permiten las redes sociales. Nadie sabe quién está detrás del comentario de hate y esto hace que la gente no tenga ningún tipo de filtro a la hora de criticar y hasta hostigar al otro. Esto sumándole a la masividad de los comentarios, porque si una persona no tiene un filtro, imagínate 100 personas. Y atentos a la palabra comentario, porque no se suele tener conversaciones largas ni debates en estas redes, por lo que la información es corta y concisa. Estás mal porque yo y 1000 personas más lo decimos y no hay ningún análisis ni una retroalimentación apropiada, por lo que todo termina cayendo en el hate y cacería de brujas. Si queremos, por ejemplo, hablar de sobreconsumismo de libros, en los comentarios de una chica que se compró su tercera edición especial de un libro que ya tiene, no vamos a explicar de cómo probablemente o no está siendo víctima de la influencia de redes y por qué a veces está bueno cuestionarnos lo que consumimos. No, vamos a decir, no necesitas tantas ediciones de un libro. Y ella te va a responder, yo con mi plata hago lo que quiero. Y así se van a pelear en comentarios. Esta falta de debate largo hace que las conversaciones sean simples, no se entiende la profundidad de nada porque no existe ese espacio. Todo tiene que ser rápido, modificable, maleable. Las conversaciones las maneja el algoritmo según su popularidad y si tenés un pensamiento lo va a reforzar con más personas que piensan igual. Esto, de nuevo, contribuye a que las personas se cierren en un punto de vista y crean que sus pensamientos son palabra santa. No permite una diversidad de opiniones ni un cuestionamiento. Pero dejando de lado TikTok, nosotros también tenemos responsabilidad de esto. Hay una gran ola de falta de interés de las personas por cuestionarse, aprender, no tomarse las cosas tan a pecho, lo que hace que las conversaciones sean repetitivas y no lleguen a ningún lado. Nadie quiere admitir que está equivocado o que dos cosas opuestas pueden convivir al mismo tiempo. No les interesa. No sé bien si esta falta de interés tiene que ver con el daño al ego que da darse cuenta que algo que pensamos y defendíamos no es tan correcto, o si hay algún tipo de rechazo de estas personas a abrir la conversación y el debate. A veces no discutimos porque no tenemos fundamentos y otras porque no queremos que nos cuestionen. Pero hay que decir que hay cierta comodidad en no cambiar. Cuando no sos una persona que se cuestiona absolutamente todo a su alrededor, viví más tranquilo. No te importa si estás criticando a alguien porque te reflejas en tu propia inseguridad. Entonces se encasillan en su propia burbuja y no se abren a la crítica, por lo que las conversaciones giran en círculos y no terminan más. Las personas reaccionan en lugar de hablar. Por ejemplo, cuando hablábamos de la baja calidad literaria que provoca que las editoriales hagan que los autores saquen un libro por año porque hay que aprovechar la fama y el hype del momento, y nombrábamos algunos de los típicos libros famosos, los que leían estos libros en lugar de decir, che, me parece que sí, que la industria nos está viendo la cara, que nos entregan malos productos, o que le piden a los autores que sobreexpliquen todo porque nos creen tontos, salieron a decir, ay, pero a mí me gustan, si están escritas así que... Si yo quiero leerlas, las leo. No todo tiene que ser digno de un premio Nobel. Todo el debate era para defenderlos a ellos, para que les entreguen a ellos, a las personas que leían ese tipo de libros, libros con mínimo un poquito de calidad, que pasen por un editor. Y ellos mismos solo salieron a decirles a los que se quejaban de esto que eran pretenciosos con la literatura. Algo parecido me pasó con un video que subí sobre la autora de The Bones of Hercules, que dijo que escribía en versos en lugar de párrafos porque estaba, y cito, brain rot, y ella escribía como le gustaría leer. La problemática de esto había sido que había una autora que decía que le habían afectado tanto las redes sociales que tuvo que escribir así. No solo lo admitía riéndose, sino que no hacía absolutamente nada para cambiar eso y esforzarse, no sé, en escribir 3 renglones seguidos. Y las editoriales lo habían permitido, es decir, que no había ningún tipo de criterio a la hora de elegir un manuscrito que se aceptaba y cuál no. El tema es que en los comentarios había personas que decían, y si quiere escribir así, que lo haga, ¿qué tiene de malo? No puedes criticar absolutamente todo. Cuando el punto de todo no era señalar a la persona, sino una gran problemática que dice, che, están publicando libros que no tienen párrafos y no hay ninguna razón literaria para esto. Porque encima muchos comentaban que libros épicos habían sido escritos en versos toda la vida, y sí, pero tenían una intención, una teoría, una gramática que seguir. Y esta autora había dicho que estaba brainrot.
Y a pesar de que lo dije en los primeros segundos del video, a las personas no les interesó escucharlo. No les interesó tampoco en pensar en que aquello era problemático. Pero saben que sí les interesó discutir en comentarios. Momento de descargo. Pero bueno, esta apatía por conversar y por creer que se tiene la verdad absoluta hace que sea difícil llegar a un acuerdo. Es como remar en dulce de leche repostero. No se puede llegar a tener una conversación digna de personas que leen y que piensan y que tienen tres dedos de frente, perdón. Y el último factor del que vamos a hablar es uno que no podemos ignorar, que es el capitalismo y cómo afectó a la literatura. Para explicarlo de manera sencilla, el capitalismo es un sistema económico y social donde la finalidad es la plata y las ganancias. Se hacen muchos chistes en redes de que tiene la culpa de todo porque nos hace consumir de manera desmesurada y crea movimientos como el fast fashion solo para que la gente consuma y le dé su plata a grandes empresas. Obvio, esto es bastante resumido, si no me explico bien, sepan disculpar, yo egresé de ciencias naturales. ¿Y cómo afectó a la literatura? ¿Por qué decimos que la literatura se volvió en capitalismo, en consumismo? Bueno, se volvió con el consumo masivo de libros y aunque esto no debería parecer alarmante, porque qué alivio que la gente en una era tan cargada de tecnología elija libros como medio de entretenimiento, se volvió peligroso cuando con la única función de leer la mayor cantidad de libros posibles en una semana, había personas que empezaron a leer en diagonal, a saltarse descripciones o solo leyendo los diálogos, además de la cantidad innecesaria de ediciones especiales que ya no son especiales. Todo porque se creó esta competencia entre personas de que si no leías tantos libros al mes o no tenías X edición especial, no eras un verdadero lector. Personas diciendo que les daba ansiedad mostrar que leyeron 10 libros al mes cuando había gente que leía 20, que les daba vergüenza decir que habían leído tan poco. Parece casi histeria colectiva como hasta algunos fueron a recurrir a una aplicación que te resumía libros con inteligencia artificial para que no te quedes afuera y no te pierdas el libro del momento. Eso está distópico, les digo. Y todo por la competencia entre lectores, por el consumo, por libros que tienen mala calidad porque las editoriales solo les interesa vender a un público que, de nuevo, consume y no lee. Todos estos factores que rondan desde el resentimiento entre lectores, el ego de otros, sumándole el anonimato y una red social donde se promueve el contenido corto y rápido, tenemos la fórmula perfecta para crear un ambiente completamente tóxico. Es un conjunto de factores, no solo la razón, que van desde lo económico a lo social. Todo esto es tremendo. No hay una sola explicación de por qué todo BookTok y por qué toda la comunidad se volvió tóxica, sino que es un proceso tan multifactorial que no podemos ni encasillarlo en un mismo video y estoy segura que no abarque ni el 5% de las verdaderas problemáticas que hay. Si alguien estudia antropología o sabe un poquito del tema, sabe por qué esto pasa en BookTok, puede comentarlo porque la verdad es que es un tema muy interesante para debatirlo desde ese lugar. Y acá termina un poco la parte que guioné, la parte que yo dije, bueno, me siento e investigo sobre esto y empieza la parte que es más una divagación y una contradicción absoluta. En este podcast van a ver que yo soy una contradicción absoluta. Me cuestiono absolutamente todo. Me gusta mucho la palabra absoluto. Entonces me contradigo. Yo digo, che, me parece que está mal que la gente consuma y que la gente agarre los libros y que lea muchísimos libros al mes, me parece una competencia, pero al mismo tiempo te voy a decir, che, por lo menos están leyendo y no están, no sé, vendiendo sustancias ilegales en la esquina de la casa, ¿no? Entonces van a ver mucho de eso acá, no porque sea una persona hipócrita, o sí, no lo sabemos, chiste, sino porque me cuestiono y pienso y sobrepienso las cosas y sobrepienso tanto que llega un punto en el que la contradicción es algo completamente normal. Está bueno esto de hablar de por qué las redes sociales, por qué hoy en día con las redes sociales todo es una competencia, por qué eso migró al mundo de la literatura, qué hicimos como para que ahora la lectura sea la competencia. A mí me parece muy loco cómo las cosas se tornaron en un mundo que parece que leer ya no es leer, sino que es una estética. También podemos hablar de eso más adelante, como algo que se debe performar, que se debe mostrar al otro, porque si yo no te muestro cuántos libros leí en el mes, no leí y yo quiero que vos sepas que yo leí y que yo leí más que vos. Es como, es algo loco, es algo que pasa también mucho en creadores de contenido, en creadores que veo, y se pierde ese disfrute de la literatura hasta cierto punto. Y es una pena porque
La literatura es un arte y como todo arte siempre o se aprecia o se comparte y a pesar de que es una actividad bastante individual, siento que esta necesidad de comunidad es necesaria y más cuando se puede haber miles de interpretaciones de un mismo libro. Entonces me llama muchísimo la atención cómo se llegó a este punto en el que el odio es algo constante. Esto de si yo leí más libros, si yo leí menos libros, si vos leíste tal libro de romantasy, pero a mí no me gustó, es algo raro, es algo extraño, que en realidad no es nada nuevo, porque esto ya sucedía en BookTube, de la época. Yo hablo como si tuviese 50 años, pero en realidad no, yo soy joven. Pero en la época ya estaban esas conversaciones de, ay, tal persona leyó 20 libros al mes, ¿cuántos libros leíste vos? También todo lo que vemos ahora en BookTok es más o menos un reciclado de lo que ya habíamos hablado en BookTube de hace muchos años. Si vos ves los videos de algunos booktubers viejos, te vas a encontrar con esto de, ay, ¿por qué está mal leer tal libro? Entonces, siempre hubo este tipo de quilombo, porque de vuelta, que el ser humano parece que es quilombero. El ser humano es así de buscar pelea, buscar camorra, camorra en palabras universales es buscar pelea. Entonces, a veces me olvido que hay gente que no es de Argentina, entonces como que siento que tengo que traducir las palabras. Pero bueno, BookTok y Booksaram es tóxico porque el ser humano parece ser una persona tóxica, porque el ser humano no puede hacer algo sin sentir la competencia y más obviamente en la época de redes sociales donde la comparación es absoluta. Antes no te relacionabas con tanta gente, no veías tanta gente en lo cotidiano en las redes sociales y no sabías cómo era su vida. Entonces vos entrabas a tu casa y vos vivías tu vida y de esas paredes para afuera no tenías idea qué pasaba con el resto de las personas. Pero hoy en día vos podés ver absolutamente todo. Y si el vecino ve que subió un TikTok que leyó 200 libros al año y aún así trabaja, sale a correr, tiene hijos, tiene amigos, va a jodas y pudo, vos te sentís un poco de decir, uy, che, ¿qué estaré haciendo mal yo? ¿Cuántas horas tengo en mi teléfono como para que esta persona que hace de todo haya leído 200 libros y yo apenas pude terminar dos en 5 meses? Entonces, como desde ver que una persona vive su vida se convirtió en mi problema. ¿Por qué los logros de otros se sienten como derrotas mías? Momento filosófico del podcast. En fin, me gustaría saber qué piensan de esto, qué opinan, por qué creen que BookTube es BookTube. No, ya volví a la época, el inconsciente. ¿Por qué creen que BookTok es tóxico? Y también Bookstagram, porque generalmente las dos cosas vienen de la mano. Bookstagram es más tóxico en el lado estético, si vos no tenés un perfil sumamente estético, las publicaciones bien pensadas para que te entren bien todas perfectas en el feed, no sos un perfil elegible para seguir. Entonces, o sea, TikTok tiene esa parte que es más, a veces no pensás tanto, subís el contenido, puedes estar despeinada, que no importa, porque eso va a servir como hook. Yo me vi muchísimos videos de cómo de marketing digital, así que me sé todas las palabras claves. El hook es como este enganche, por así decirlo, esta cosa que te llama la atención. Entonces, tiene eso de que cualquier cosa puede ser que te ayude a ser viral. Mientras que Instagram es más estético. Entonces, si vos no tenés una buena visión de tus publicaciones, no vas a ser viral, nadie te va a seguir, vas a morir en el olvido. Muy dramático. Ahora sí le damos un cierre a este episodio. Me hubiese gustado que fuese más largo. Voy a intentar alargar porque me encanta consumir contenido largo y siento que a veces 15, 20 minutos no son suficientes. Así que no sé qué piensan ustedes. Yo calculo que a medida que vaya acostumbrándome a esto y vaya teniendo más confianza, voy a poder explayarme un poco más y divagar un poco más también. Porque hasta ahora todavía no me animo mucho a hablar libremente, siento que yo divago mucho y a veces me voy por las ramas y a veces me voy de lengua, entonces siento que necesito como esa estructura y ese pensamiento previo para no mandarme ninguna cagada o aburrirlos, porque ya habrán visto que en la parte de divagación sí divagué bastante y repito cosas y me olvido y las vuelvo a decir, entonces como que me voy a dar cuenta en la edición que repetí bastantes cosas y no quiero que eso se vuelva algo tedioso. Si eso no es tedioso y la verdad que no les interesa mucho o no le prestaron mucha atención, díganme en los comentarios para hacerme sentir un poquito mejor. Ahora sí, espero que les haya gustado este primer episodio, espero que sigan escuchando el resto y si no me siguen en mis redes sociales les dejo @mandarina.bc. Tengo el mismo foto de perfil en todos,
Ahí en Instagram interactúo un poco más con ustedes y hago encuestas y a veces les pregunto opiniones y ideas para videos y para, bueno, ahora el podcast. Así que pueden ir a seguirme. Allá muestro mi cara. Siento que en Instagram muestro más y muchas personas de TikTok no lo saben. Pero yo no soy incógnito como parece. Así que espero que les haya gustado. De vuelta, estoy muy agradecida que se hayan quedado hasta este final. Espero que alguien se haya quedado hasta este final. Así que gracias por ver y nos vemos en un próximo episodio.